Hola a todos y bienvenidos a la última mesa ya de esta segunda parte del Congreso Virtual de Digestivo. Y qué mejor forma de poner el broche final que hablando algo de páncreas y de vía biliar. A la mesa de hoy tenemos dos ponencias por dos expertos y las 5 mejores comunicaciones orales en la materia. Recordar a la audiencia que en cualquier momento podéis mandar comentarios, preguntas para discutirlas aquí todos juntos y rogar a los ponentes que, por favor, sabemos que tenemos muy poco tiempo, pero que se ajusten al tiempo que nos han indicado para poder discutir los temas. Y ya sin más dilación voy a presentar al primer ponente, el doctor Carlos Marra López, que actualmente se encuentra en el Hospital Costa del Sol en Marbella, pero se ha formado en las mejores instituciones a nivel nacional en endoscopia terapéutica. Desde el punto de vista científico, además, está ampliamente involucrado con la Asociación Española de Pancreatología, que forma parte de la Junta Directiva y ha promovido y forma parte de varios estudios multicéntricos, así como de registros nacionales. Con lo cual, él nos va a hablar hoy de la evaluación de la pancreatitis aguda desde el punto de vista del paciente. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización por acordaros de mí y a María por su amable presentación. Bueno, yo voy a hablaros de la pancreatitis aguda desde el punto de vista del paciente. Este es un poquito, por las limitaciones de tiempo, lo que voy a intentar tratar de explicar. Y a modo de resumen, podríamos decir que en el siglo XX la información que tenemos de pancreatitis aguda, el conocimiento viene a través de ensayos en animales y ensayos clínicos. Y en el siglo XXI se han desarrollado estudios poblacionales basados en cohortes y revisiones sistemáticas que han permitido tener un mejor conocimiento de la pancreatitis aguda y de sus secuelas. Sin embargo, ha sido un esfuerzo infructuoso para encontrar nuevos tratamientos que mejoren el curso clínico de esta enfermedad. A modo de introducción, algunos datos que seguro ya conocéis. La pancreatitis aguda es una causa muy frecuente de ingreso hospitalario, con una tasa de incidencia calculada en torno a 34 por 100.000 habitantes y una mortalidad en torno al 1,3%. Algunos conceptos recientes que se han introducido y que por las limitaciones de tiempo no vamos a tratar en esta charla, pero que yo quiero señalar, son la fluidoterapia precoz más o menos agresiva, la analgesia según la escala de la OMS, que se va a tratar luego en una charla, en una comunicación de esta mesa, y el tema de la nutrición, que parece que su uso precoz reduce la estancia hospitalaria. Como sabéis, la presentación clínica es variable y aunque la mayoría de los casos son leves, hasta un tercio pueden tener complicaciones locales o sistémicas. En esta revisión sistemática de 10 estudios sobre la incidencia de pancreatitis aguda, se vio que la incidencia era variable, pero cuando se analizaban en profundidad, se lo leía uno tranquilamente, se podía ver que tan solo incluía 7 estudios europeos y ninguno se refería a España. En otro estudio, también recientemente publicado, hablan de esa misma tasa de incidencia y de otras tasas de incidencia de otros problemas pancreáticos, pero sobre todo un concepto interesante que introduce es la tasa de transición desde un primer episodio de pancreatitis aguda, un 20% evoluciona a pancreatitis aguda recurrente, una mayor incidencia a mayor edad y el concepto de que no se debe considerar una enfermedad autolimitada, ¿no? Sino que va evolucionando con el tiempo. Y un ejemplo es la presencia de diabetes después de la pancreatitis, que puede ser temporal hasta en el 80% de los pacientes, pero que el hecho de tener una pancreatitis aguda aumenta el riesgo, el doble, a lo largo de la vida de ser diabético. En este estudio multicéntrico, diseñado para desarrollar próximas terapias en pancreatitis aguda, este análisis incluía 1.612 pacientes y se veía, comparando áreas geográficas, algunos datos interesantes. Entre ellos, que la etiología biliar es la predominante, como ya sabemos, una estancia hospitalaria en torno a 8 días y que la mortalidad global se situaba en torno al 3%, como os enseñó antes. Sin embargo, en Europa era más del doble y en concreto España, el centro que participaba era el Hospital de Alicante, la figuraba en torno al 5%. Esto lo relacionaban con pacientes de mayor edad y con más comorbilidad. Sin embargo, cuando hicieron un análisis multivariante ajustado por edad, sexo e índice de masa corporal, se vio que la posibilidad de tener una pancreatitis aguda grave
era hasta 11,2 puntos mayor en Europa. Cuando se analizaba en concreto algunos aspectos del manejo de la pancreatitis, algunas cosas eran muy llamativas. Así como en Europa se utilizaban principalmente antiinflamatorios para el manejo del dolor, en áreas geográficas como la India el tramadol es el fármaco que más se utiliza, y aunque en Sudamérica hay una mezcla, llamativamente en Norteamérica se utilizan muchísimos opiáceos. Con respecto a la nutrición, se vio que predominantemente había una tendencia a utilizar más nutrición enteral, excepto en la India. Y llamativamente se vio que había hasta un 45% de los pacientes en Norteamérica se les hacía una CPR cuando la pancreatitis era aguda biliar, y eso parece ser que lo relacionaban los autores con la presencia de pacientes remitidos a centros de referencia. También se ha comentado en este congreso el papel de la colecistectomía durante el mismo ingreso, y hay grandes diferencias entre áreas geográficas. En Sudamérica se llega a hacer hasta el 60% de los pacientes y en la India pues en un 15%. Cuando analizamos más concretamente los datos del Ministerio de Sanidad, podéis ver aquí en estas columnas en azul un poquito la estancia media de los pacientes, y se ve en esta serie temporal de 2007 a 2017 cómo la estancia media hemos conseguido reducirla en torno a 8 días. Sin embargo, la tasa de reingresos por pancreatitis aguda progresivamente tiene una tendencia al alza y se situaba ahí al final en torno al 10%, por encima del 10%. Cuando analizamos la mortalidad de esta enfermedad en España, la mortalidad en esta serie temporal ha bajado en torno a medio punto hasta situarse en un 3%. Sin embargo, cuando se hace un subanálisis por comunidades autónomas, las diferencias son tremendas. Puede pasar desde un 2% hasta un 4,5%. Este otro estudio, también en base a los datos de sanidad, analizando más de 280.000 pacientes con pancreatitis aguda, se vio, comparando diabéticos y no diabéticos, se vio que la incidencia de la pancreatitis aguda efectivamente está aumentando, y más en diabéticos que no diabéticos. Sin embargo, el ser diabético se asoció a un menor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Por otro lado, cuando se analizan las causas que pueden influir en que los pacientes se vayan de alta en contra del criterio médico, estas altas voluntarias, en esta serie americana de 2003 a 2016 se vio que temporalmente la tendencia es a un mayor número de altas voluntarias, y cuando hicieron un análisis por factores, un análisis multivariante, se asoció a gente más joven, hombres, raza negra y sobre todo la etiología alcohólica. Aunque, como veis aquí en este segundo gráfico, las barras verdes son etiología alcohólica, es cada vez un poco menos frecuente. En esta otra revisión sobre la evaluación y el manejo de la pancreatitis aguda se seleccionaron 36 artículos, y pongo esta gráfica un poco aquí para ilustrar la mayor frecuencia de la etiología biliar y del alcohol y la idiopática. Aquí pongo los datos cedidos por el doctor Rivera del Hospital Costa del Sol para que veáis que son equiparables. Y en este otro estudio, que se diseñó para valorar las escalas de gravedad, patrocinado por la Asociación Española de Pancreatología, se analizaron varios factores, variables de resultado, como el fallo orgánico, las complicaciones locales y la mortalidad. Como veis aquí, la presencia de estas variables de resultado pues, era todavía bajita, ¿no?, a pesar de incluir un gran número de pacientes. Así, podríamos decir que, como he dicho al principio, la pancreatitis aguda es una causa frecuente, pero en España parece que la incidencia es mayor, que tenemos una mortalidad mayor, probablemente debido a que tratamos pacientes más ancianos y con mayor comorbilidad asociada. Con respecto a la fluidoterapia precoz, que no entro, pero que sepáis que hay un ensayo en marcha para analizar el papel de la fluidoterapia precoz. Sobre la analgesia, deciros que no hay gold estándar, y confío que luego se comentará un poquito más con más tiempo. Y al no haber un tratamiento específico, nuestros objetivos actualmente se basan en reducir las complicaciones y aumentar la supervivencia. El problema es que estas variables de resultado promovidas por la AGA, como son el fallo orgánico o complicaciones locales, no son muy frecuentes. ¿Qué problema tenemos con esto? Que son las adecuadas. El desarrollo de nuevos ensayos clínicos para probar nuevos tratamientos está muy limitado, porque estas variables son muy infrecuentes y hacen falta muchísimos pacientes para ver diferencias a este nivel. Para ello,
podríamos tener en cuenta el impacto de la opinión de los pacientes, ¿no? Que es donde se centran los esfuerzos del sistema de salud. Sin embargo, su opinión raramente es tenida en cuenta y además existen muchas veces diferentes puntos, perspectivas sobre el momento evolutivo de la enfermedad entre pacientes y médicos. Para ello se han desarrollado lo que se denominan sistemas PROM, que permiten la medición de problemas de salud mediante escalas o cuestionarios desde la perspectiva del paciente. Evalúan la calidad de vida de una forma genérica o específica en un continuo y entran instrumentos que nos permiten valorar cuál es la gravedad de la enfermedad y cuál es el impacto de la intervención. Para que veáis un poquito cómo funcionan, primero se desarrolla un modelo conceptual para entender cuáles son las preocupaciones de los pacientes, los síntomas y las experiencias que les molestan, y luego se generan preguntas que se denominan ítems desde 3 fuentes principales: la opinión de los pacientes, la revisión de la literatura y la opinión de los expertos. Estas preguntas se obtienen se evalúan en grupos pilotos para ver que son entendibles, apropiadas y no hay aspectos importantes que no estén siendo abordados. Posteriormente se hacen pruebas de campo en grupos más grandes de pacientes para evaluar las calidades psicométricas y finalmente se valida el cuestionario en un grupo más grande de pacientes. Entonces, para valorar esto, la Asociación Española de Pancreatología, liderada por el Hospital de Alicante, tuvo como objetivo desarrollar y valorar una escala de este tipo para pancreatitis aguda. Y como veis aquí, esta es la escala PROMIS, en la que se evalúan en 7 ítems de 0 a 10, 7 problemas que refiere el paciente que se consideran importantes. El estudio inicial se hizo con 14 pacientes con la colaboración de 6 gastroenterólogos, un internista y una enfermera, y la opinión de 9 expertos. De los 20 ítems iniciales se redujo la escala a 7 y posteriormente se hizo una validación, un estudio de campo, que es esta publicación que veis aquí de este año en GAT. Este cuestionario se tradujo a 14 idiomas, se hizo el estudio con 29 centros de 15 países y 524 pacientes. La puntuación de esta escala, de estos 7 ítems medidos en esta serie temporal, se agrupan en una medida coherente y se compara o se comparó con un cuestionario de calidad de vida. Aquí veis las características basales del estudio y, como veis, son equiparables los datos a los estudios principales que os he enseñado antes, ¿no? Tanto en etiología, con una etiología biliar en torno por encima del 50%, como a la presencia de fallo orgánico, y a la presencia de complicaciones locales aquí, y una estancia media hospitalaria en torno a 7 días, quizás una tasa de readmisión más baja de lo esperado, pero con una mortalidad clavada en torno al 2,9%, con lo cual este estudio de validación era representativo de lo que se quería ver. Perdón. Y aquí veis una tabla donde se evalúan la puntuación, como os he dicho antes, de cada ítem y se divide para poder dar una idea de la comparativa entre pancreatitis aguda leve y moderada o severa. Y se ve cómo la puntuación va disminuyendo a lo largo del tiempo conforme el paciente va evolucionando. Estos ítems que os he dicho, bueno, pues se evalúan de 0 a 10 y nos permiten obtener esta puntuación. Estos son los índices psicométricos que se utilizan, que cuando uno lee el artículo es un poco farragoso de entender, pero básicamente se utilizan para ver la consistencia interna de las preguntas que hacemos y la probabilidad de que el instrumento que utilizamos esté midiendo lo que queremos medir, que no son difíciles, que discriminan bien las preguntas y que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, aquí, como veis, esa puntuación en el estudio consiguieron concluir que guarda una relación directa con el cuestionario de calidad de vida y permite detectar cambios en la evolución clínica de los pacientes. Entonces, podríamos decir, o los autores concluyen, que permite añadir un criterio adicional sobre el resultado de las intervenciones o tratamientos que nosotros hacemos sobre los pacientes. Quizás pueda guiar el criterio de alta hospitalaria y proveer una medida de utilidad terapéutica desde el punto de vista del paciente. Por eso, esta escala, que satisface criterios estandarizados de fidelidad y validez, puede ser utilizada como criterio clínico y puede ser útil en la investigación de nuevos fármacos. Y creo que nada más, porque por las limitaciones de tiempo me hubiera gustado hablaros de la prevención, pero no da para más. Muchas gracias. Y os espero en Málaga, donde no solo hay espetos, sino buen tiempo y excelentes boquerones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Respecto a la verdad es que me parece muy interesante este tema, porque al menos
Yo personalmente, y creo que en general no abordamos la pancreatitis aguda desde el punto de vista del paciente, realmente es algo que nos queda pendiente. ¿Qué crees respecto a esta escala del dolor? ¿Crees que es posible implementarla en la práctica clínica diaria o es más algo, digamos, más objetivo a la hora de hacer la investigación, a la hora de buscar índices? ¿Tú crees que es posible en el día a día que nosotros como médicos de planta podamos implementar esto para ver el pronóstico de los pacientes? Hombre, y cuando se desarrolló el estudio, pues era un poco laborioso, ¿no? Pues que había que pasar los cuestionarios y efectivamente a veces, pero realmente los cuestionarios se rellenan muy rápido y sobre todo que nos da una idea más objetiva de cómo está el paciente. Yo creo que es útil en el sentido de que muchas veces nosotros proyectamos nuestra visión sobre cómo va la enfermedad y hay algunas cosas que no tenemos en cuenta y esto creo que esa es la gran utilidad de esto. No sé si para aplicarlo a todos los pacientes todos los días, pero sí es algo, una herramienta más que nos puede ayudar en casos en los que el paciente no expresa o no somos capaces de interpretar todo lo que le pasa, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta más que no lo sé yo acerca de este estudio. A la hora de, claro, cada paciente tiene su pauta analgésica distinta, tiene sus necesidades, ya sea de diferentes escalas dentro ¿no? de la analgesia de la OMS. ¿Cómo controlan esto? ¿No? ¿Cómo es posible homogeneizar la muestra en diferentes pacientes con diferentes requerimientos? ¿Esto lo sabes de cómo se hizo? Sí, pero como va a haber luego una comunicación sobre este tema, pues yo creo que es mejor que nos hable esta compañera sobre este aspecto en particular. Perfecto. Pues entonces pasamos a la primera de las comunicaciones orales. Es el efecto de la ovestatina sobre la migración e invasión de células tumorales pancreáticas. Presentará el doctor Saúl Leal, de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Saúl, cuando quieras. María, creo que voy yo antes que Saúl. Ah, perdón, perdón, Julio. Pues, No pasa nada, mujer. pues voy a presentarlo como Dios manda. Estudio de correlación entre el grado de fibrosis y la secreción pancreática en pacientes con pancreatitis crónica precoz. El doctor Julio Iglesias de Santiago. Perdona. Nada, María, nada. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Comité Científico por permitirnos presentar el estudio que os voy a comentar a continuación, que yo creo que va a mostrar datos muy interesantes y cosas que nos van a ayudar a cómo podemos diagnosticar quizás más y mejor la pancreatitis crónica. Todos conocemos cómo es un páncreas normal, o al menos todos deberíamos saber, que en segundo de carrera estudiamos anatomía patológica, y lo que pasa es que muchas veces no le damos mucha importancia a una asignatura que tiene mucha más de lo que nos parece. Y lo que es una pancreatitis crónica es lo que vemos aquí en esta imagen. Es la presencia de algunos conductos residuales, de algunos islotes aislados y sobre todo se caracteriza por la presencia de fibrosis y destrucción del parénquima pancreático. ¿Qué es lo que hemos aprendido al cabo de los años? Que lógicamente hay una correlación entre los cambios morfológicos que se van desarrollando en el páncreas, entre la presencia de inflamación crónica, fibrosis, irregularidad y dilatación ductal, la presencia de calcificaciones y la presencia de una disfunción hasta una insuficiencia pancreática. De manera que la probabilidad de insuficiencia pancreática exocrina se incrementa a lo largo del tiempo correlacionándose con los cambios morfológicos que vamos teniendo con la enfermedad. Por otra parte, lo que nos planteamos cuando nos enfrentamos para el diagnóstico de una pancreatitis crónica es cuál es realmente la técnica de elección o cuál es la prueba que más información nos puede aportar en las fases más precoces. Y lo que está publicado en las guías por el UAG Journal del grupo de trabajo en la pancreatitis crónica, lo que hemos visto es que es la econdoscopia la prueba más sensible para el diagnóstico de esta enfermedad, sobre todo en las fases más iniciales o en las fases tempranas. También tenemos técnicas asociadas a la econdoscopia, como puede ser la elastografía, que lo que nos permite es evaluar la dureza de los tejidos en relación a la compresión, no solo a la que hacemos nosotros con el endoscopio, sino a la que viene por las grandes estructuras vasculares que tenemos en la parte más posterior. Y hemos visto que esto se ha mostrado útil en el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Hay varios estudios que se han publicado, algunos por nuestro grupo, en el que vemos que hay una correlación entre los criterios, el número de criterios econdoscópicos
y el coeficiente de elasticidad, o incluso entre el coeficiente de elasticidad medido por el histograma y los scores histológicos que se han validado para la pancreatitis crónica. Incluso hemos visto que se puede correlacionar, y a mayor dureza medida por el coeficiente de elasticidad vamos a encontrar una mayor probabilidad de que nuestros pacientes tengan una insuficiencia pancreática exocrina. Con lo cual parece que la econdoscopia con las técnicas asociadas nos puede permitir evaluar de una forma muy correcta y muy útil la presencia y las características de nuestros pacientes con la sospecha o con la presencia de una pancreatitis crónica. Pero una de las grandes áreas oscuras es el diagnóstico precoz, y en este contexto, en los últimos años, parece que la prueba más sensible para diagnosticar una pancreatitis crónica precoz es el test endoscópico de función pancreática. Sabéis que esto consiste en hacer una endoscopia hasta segunda porción duodenal, administrar al paciente secretina y obtener muestras del jugo duodenal, como veis aquí en un ejemplo, a nivel de la papila, muestras a los 15, 30 y 45 minutos en las que vamos a determinar el pico de bicarbonato. Y sabemos, según los estudios publicados por el grupo de Conwell, que la normalidad es cuando tenemos más de 80 milimoles por litro de bicarbonato como secreción pico. Y fijaros que este estudio ha mostrado una sensibilidad hasta el 92% y una especificidad del 80% para el diagnóstico de una pancreatitis crónica temprana. Con lo cual parece que alrededor de la endoscopia y de la econdoscopia tenemos unas técnicas muy útiles para el diagnóstico y para valorar los momentos en los que se encuentra la pancreatitis crónica. En ese sentido, nuestro objetivo ha sido evaluar la correlación entre el grado de fibrosis pancreática, medido por elastografía, y el grado de disfunción pancreática que determinamos con el test endoscópico de función pancreática en pacientes con pancreatitis crónica temprana. Y de forma secundaria, como objetivo secundario, nos planteamos evaluar la eficacia de la elastografía en el diagnóstico de la pancreatitis crónica precoz, empleando el test endoscópico de función pancreática como el patrón oro. Para ello diseñamos un estudio transversal, descriptivo, prospectivo, en el que incluimos pacientes con sospecha clínica de pancreatitis crónica, sobre todo pacientes con cuadro de dolor epigástrico, y con 3 o 4 criterios econdoscópicos en una evaluación inicial por econdoscopio. El estudio lo hicimos con el econdoscopio lineal fino de Pentax, el 3270 UK, con un ecógrafo Hitachi Ascendus. Evaluamos el coeficiente de elasticidad en cabeza, cuerpo y cola y determinamos el valor, la media de las determinaciones en las tres áreas. Lo que hemos publicado previamente es que la normalidad estaba cuando este coeficiente estaba por debajo de 2,25 e hicimos el test de secretina tal y como está descrito previamente, administrando 0,2 microgramos por kilo de secretina, aspirando la secreción pancreática a los 15, 30 y 45 minutos, cuantificando el bicarbonato y considerándolo normal cuando este pico era mayor de 80 miliequivalentes. Destacar que nosotros hicimos este test endoscópico de función pancreática al mismo tiempo que hacíamos la econdoscopia, porque utilizábamos el propio econdoscopio fino para hacer la determinación y la extracción del jugo pancreático. Para el análisis estadístico hicimos un estudio descriptivo, mostramos los datos como media, desviación estándar o porcentaje, según fuera apropiado. Hicimos un cálculo de la correlación entre el coeficiente de elasticidad y el pico de secreción con una regresión lineal y evaluamos la eficacia diagnóstica de la elastografía, utilizando, como comentamos, el pico de secreción de bicarbonato como patrón oro, mediante la determinación de las correspondientes curvas ROC. Como resultados, incluimos 62 pacientes, aunque únicamente pudimos completar el estudio en 61. Hubo un paciente que durante el procedimiento hizo una broncoaspiración que nos obligó a suspender el estudio. Resaltar que el paciente se pudo ir a casa porque fue una broncoaspiración leve en un hombre joven que no requirió ni ingreso hospitalario. La edad media de nuestra población era aproximadamente 40 años, con 22 mujeres. 39 de nuestros pacientes tenían 3 criterios de pancreatitis crónica y el resto 4. Y el pico de concentración medio de bicarbonato fue de aproximadamente 64 miliequivalentes, con valores anormalmente bajos en 50 de estos pacientes, y el valor medio del coeficiente de elasticidad fue de 3,85 y lo encontramos anormalmente bajo con respecto a nuestro estudio previo en todos nuestros pacientes. Fijaros que la correlación que encontramos fue realmente muy buena entre el pico de bicarbonato y el coeficiente de elasticidad, con una R de 0,7 claramente significativa. Y cuando dibujamos la curva ROC, nos encontramos que realmente la elastografía es muy eficaz para diagnosticar pancreatitis crónica en estas fases tempranas. Fijaros que el área abajo de la curva fue de 0,991 y para un punto de corte un poquito más alto, quizás esto se va ajustando con los nuevos softwares, pero realmente no muy diferente para los que hacemos elastografía, vemos que no es una gran diferencia. Fijaros que encontramos una sensibilidad del 92%, especificidad del 100% y una eficacia global del 94% de la elastografía para el diagnóstico de la pancreatitis crónica.
Y para concluir, yo creo que este estudio demuestra por primera vez que existe una estrecha correlación entre la secreción pancreática y el grado de fibrosis, incluso en las fases tempranas de la enfermedad, y que tenemos que tener en cuenta la elastografía, que da por econdoscopia, como una técnica muy eficaz y que apoya el diagnóstico de pancreatitis crónica en sus fases muy tempranas. E igual que Carlos nos invitó a venir a ir a Marbella, yo os invito a venir a Santiago y espero que el año que viene nos podamos encontrar en el Euro-US si es que todo marcha bien y el COVID nos lo permite. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Estoy mirando, por ahora no hay preguntas en el chat. Yo personalmente creo que es un estudio, lo he leído con mucho interés, porque sería básicamente meter al paciente, diagnosticarlo casi sobre la marcha una pancreatitis crónica y que salga ya diagnosticado con una insuficiencia exocrina y a lo mejor con tratamiento. Mi única duda, y aquí no, partimos de la premisa que estos pacientes tienen una pancreatitis crónica incipiente por el número de criterios, ¿verdad? Y sé que sois férreos defensores de la endoscopia para diagnosticar. Y un poquito me entra la duda de si hay estamos a lo mejor teniendo algún falso positivo, algún falso negativo, porque como sabéis los criterios son totalmente operador dependientes. Y con respecto a la comunicación que hiciste el otro día de las biopsias pancreáticas como modo de diagnosticar de una forma objetiva, digamos, o reproducible, ¿crees que tendría algún papel aquí a la hora de restablecer esta correlación o no? ¿O podemos fiarnos de los criterios de imagen para partir de la base que tienen pancreatitis crónica? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, María. Yo creo que el problema que tenemos con la pancreatitis crónica es que no hemos sido capaces de realmente llegar a un diagnóstico anatomopatológico como deberíamos, y aquí vamos por detrás de los hepatólogos que han diagnosticado la hepatitis crónica biopsiando el hígado y ahora han pasado la elastografía, el fibroscan, porque conocen la anatomía patológica. Nosotros vamos un poco al revés. Nosotros estamos trabajando mucho en la idea de biopsiar el páncreas porque creo que tenemos que saber qué es una pancreatitis crónica precoz, cómo se define anatomopatológicamente y luego sí que podremos evaluar si todas estas cosas y todos estos métodos diagnósticos, con endoscopia, con elastografía, test de función pancreática, la colangioresonancia con secretina, con gadolinio, yo creo que tenemos que intentar saber qué es una pancreatitis crónica temprana precoz anatomopatológicamente, por eso creo que tenemos que seguir trabajando en poder llegar a ese diagnóstico y luego podremos entender también mejor cuáles son todas estas cosas que nos encontramos con los métodos de imagen que siempre tienen su problema y yo creo que uno de los problemas del diagnóstico precoz de la pancreatitis crónica que hay es un hot topic en el páncreas, hay muchas publicaciones porque todavía no tenemos claro qué es lo que es esto y nosotros estamos intentando trabajar en poder dar una respuesta a la pregunta que nos haces. Totalmente de acuerdo. Y ya una pregunta en plan visionario. ¿Tú crees que podremos prescindir de los test indirectos que tantos problemas nos dan a los que no tenemos test de triglicéridos para diagnosticar la insuficiencia exocrina con esto de la elastografía? Yo creo que son herramientas. Yo creo que cuando tenemos que diagnosticar una insuficiencia pancreática, nosotros en este momento en rutina nos fiamos mucho de cómo es morfológicamente el páncreas, por la endoscopia sobre todo, que es la técnica que manejamos nosotros, sé que tú también, pero también nos apoyamos mucho en la resonancia en algunos casos y sobre todo en los parámetros de laboratorio en la situación clínica del paciente. Yo creo que al final tenemos que ir a un manejo clínico global en el que son diferentes ítems en los que tenemos que evaluar. Ojalá tuviéramos más disponible y fuera más fácil hacer el test de triglicéridos, es complejo y tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano, pero yo creo que es muy importante diagnosticar la insuficiencia pancreática y tratarla lo antes posible porque podemos cambiar la evolución y la historia natural de la enfermedad y sabemos que cuando optimizamos la situación nutricional los pacientes viven más y viven mejor. Sí. Perdón, una última pregunta que ha entrado en el chat. Lo pregunta el doctor Javier Crespo, en tu opinión, ¿se debe descartar una pancreatitis crónica en pacientes con dispepsia con predominio de dolor? Voy a ser, en vez de ser gallego, voy a ser castellano y voy a decir sí. Bien. Sí, sobre todo si el paciente tiene algún tipo de factor de riesgo, bien sea antecedentes familiares de patología pancreática, si tiene algún tóxico por ahí, si es fumador, si es bebedor, creo que sin ninguna duda en un síndrome de dolor epigástrico deberíamos descartar una pancreatitis crónica y no quedarnos tranquilos simplemente con una gastroscopia, por ejemplo. Yo creo que tenemos que optimizar y pensar más en la pancreatitis crónica como una de las entidades que causan un síndrome de dolor epigástrico. Sí, sin duda. Vale. Pues muchas gracias, Julio, y disculpa la presentación inicial. Nada, mujer. Ahora vamos a por... Ahora sí, efecto de la ovestatina sobre la migración e invasión de células tumorales pancreáticas. Lo va a presentar el doctor Saúl Leal López del Grupo de Investigación Translacional de Enfermedades de Aparato Digestivo de Santiago. Hola, buenos días.
En primer lugar, agradecer la aceptación de este trabajo como comunicación oral. Nuestro grupo de investigación lleva años ya trabajando en el sistema ovestatina GPR39. La ovestatina es una hormona de 23 aminoácidos que ejerce su función a través del receptor GPR39. Hemos descrito la expresión del sistema ovestatina GPR39 en líneas celulares tumorales de páncreas humano y además el tratamiento exógeno con ovestatina aumentaba la proliferación en estas líneas celulares. Las diferencias que se observaban entre las capacidades proliferativas de estas líneas celulares podrían deberse a una expresión diferencial en moléculas clave en la ruta de señalización de la ovestatina, como podría ser el propio receptor de la ovestatina, el GPR39, así como otros receptores, como el receptor de EGF, que es transactivado a través del propio GPR39. Con estos datos unidos a los efectos del sistema ovestatina GPR39 en la morfología celular, nos llevaron a estudiar el papel de este sistema tanto en la migración como en la invasión en líneas tumorales pancreáticas. Para ello, utilizamos 3 líneas celulares, PAC1, RWP1 y BXPC3. Se llevaron a cabo ensayos de invasión utilizando cámaras Transwell y la migración fue evaluada mediante un ensayo de rasguño herida. En primer lugar, estudiamos las PAC1. Es una línea celular que deriva de un adenocarcinoma ductal pancreático pobremente diferenciado. Respecto al ensayo de migración, observamos cómo las células tratadas con ovestatina no mostraban ningún tipo de cambio en la migración respecto a las células control. Cuando nosotros tratábamos las células con un 10% de FBS, que es el control positivo, veíamos un aumento significativo en la migración. Sin embargo, cuando contratábamos las células con ovestatina y FBS, este efecto se veía reducido al compararlo con las células que habían sido tratadas con FBS. Un patrón similar ha sido visto en los ensayos de invasión, como el tratamiento con ovestatina no provocaba ningún tipo de efecto en la invasión respecto a las células control. Sin embargo, el cotratamiento de ovestatina y FBS sí que mostraba una reducción significativa en la invasión respecto a las células que solo habían sido tratadas con FBS. La segunda línea estudiada fue las BXPC3. Es una línea que también deriva de un adenocarcinoma ductal pancreático, pero en este caso entre moderadamente y pobremente diferenciado. De los estudios de migración observamos cómo el tratamiento con ovestatina tampoco provocaba ningún efecto en la migración respecto a las células control. Sin embargo, el cotratamiento de ovestatina y FBS mostraba una reducción significativa en la migración al compararlos con las células que habían sido tratadas solo con FBS. Y de la misma manera, de forma similar, en los estudios de invasión, las células tratadas con ovestatina no mostraban tampoco diferencias respecto a las células control. Y sin embargo, el cotratamiento de ovestatina y FBS sí que mostraba una reducción significativa cuando se comparaban solo con las células que habían sido tratadas con FBS. Finalmente, la última línea celular estudiada fueron las RWP1. Estas células derivan de un adenocarcinoma ductal pancreático, en este caso entre bien y moderadamente diferenciado. En este caso, los estudios de migración nos muestran cómo las células estimuladas con ovestatina no mostraban tampoco cambios en la migración respecto a las células control, pero es que en este caso tampoco el cotratamiento con ovestatina y FBS mostraba cambios respecto a las células que habían sido tratadas solo con FBS. Por lo tanto, en esta línea celular, en las RWP1, la ovestatina no mostró ningún tipo de efecto sobre la migración en estas células. En esta tabla vemos numéricamente las medias, así como la significación en el p-valor, y observamos cómo el tratamiento únicamente con ovestatina no provocó ningún cambio significativo ni en la migración ni en la invasión de las líneas celulares estudiadas. Sin embargo, sí que observábamos cambios significativos cuando tratábamos las células con FBS, que sería el control positivo, donde observamos de forma significativa un aumento tanto de la migración como de la invasión en BANC1, RWP1 y BXPC3. Y cuando contratábamos las células con ovestatina y FBS,
mostrábamos una reducción de la migración e invasión en PANC1 y BXPC3, y por el contrario, en las células RWP1, la auristatina no era capaz de ejercer ningún efecto sobre la migración en estas células. Ante estos resultados, podemos concluir, por lo tanto, que el sistema auristatina GPR39 modula la migración e invasión de las células, tanto PANC1 como BXPC3. Y estos datos, unidos a los datos que teníamos sobre la capacidad proliferativa en estas células, podrían implicar al sistema auristatina GPR39 en los procesos de asentamiento de células metastásicas en su nueva localización. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Tengo que reconocer que en esta investigación básica a mí se me queda un poco grande, entonces ya desde la más pura ignorancia de un clínico y que no soy oncóloga además, ¿qué aplicación clínica ves ahora mismo a estos hallazgos que tenéis a la hora de implementar la quimioterapia pancreática que tenemos ahora mismo, que obviamente es deficiente, a la hora de intentar definirla según el perfil del paciente, según el perfil tumoral? ¿Crees que tenemos aplicaciones en un futuro próximo? Claro, bueno, son estudios preliminares en principio, pero sí que observamos tanto en estos estudios sobre líneas celulares como en los propios adenocarcinomas pancreáticos, como realmente es un sistema que sí que está implicado en el cáncer de páncreas, por lo que no sería descabellado proponerlo como una diana terapéutica en un futuro y bloquear el GPR39 como posible tratamiento. Pero en un futuro, claro. Claro, claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Por ahora no tengo más preguntas. Aquí tengo una pregunta en el chat, mira, de Conrado Fernández Rodríguez. ¿Existen agonistas farmacológicos del receptor GPR39? Y si es así, ¿se ha estudiado efecto inhibitorio de la inmigración e invasión tumoral? Sí, nosotros en las líneas celulares lo que hacemos es silenciar de forma específica el GPR39 y vemos que los efectos de la auristatina se pierden porque realmente la auristatina se une al GPR39. Para pensar sobre una posible aplicabilidad sí que es un poco más complicado porque el GPR39 se localiza en numerosas partes del organismo, por lo que las dianas terapéuticas tendrían que ser dirigidas a bloquear de forma específica el GPR39 solo en el páncreas, porque es la principal dificultad. Muy bien, pues muchas gracias, Saúl. ¿No? La siguiente comunicación es importancia clínica y pronóstica del dolor en la pancreatitis aguda. Lo presenta la doctora Claudia Sánchez del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Claudia, cuando quieras. Hola, buenos días. Ante todo, agradecer a la ASPD por esta maravillosa iniciativa y agradecer al comité organizador por haber elegido nuestro trabajo para presentarlo esta mañana. Estoy teniendo algún problema. Vale. Bien, cuando hablamos de pancreatitis aguda, probablemente lo primero que viene a nuestras cabezas en cuanto a los síntomas y a la clínica del paciente es el dolor abdominal. El dolor abdominal ya en los años 20, el dolor abdominal relacionado a la pancreatitis aguda, estaba o se describía en aquel momento como la más temible de todas las calamidades en relación a un problema o que acontece en relación a las vísceras abdominales. Si bien es cierto, a día de hoy, después de tanto tiempo, el dolor abdominal sigue siendo el síntoma cardinal, lo que lleva a nuestros pacientes a urgencias, pacientes con pancreatitis aguda, pero también es cierto que a día de hoy también el dolor abdominal no ha sido del todo bien caracterizado en cuanto a su repercusión en la evolución y pronóstico de la enfermedad. Vale, perdón. Bien. ¿Y qué sabemos del dolor abdominal en cuanto a o en relación a la pancreatitis aguda? Sabemos, como dije antes, que es el síntoma cardinal. Es el síntoma que lleva a nuestros pacientes a urgencias, es lo primero que aqueja a nuestros pacientes y de hecho un paciente que viene a urgencias y que solamente realizamos el examen físico antes de tener una analítica, pues ya podemos sospechar que este paciente solamente con la exploración podría tener una pancreatitis aguda. También es cierto que el dolor abdominal
relacionado a la pancreatitis puede desencadenar síntomas asociados, síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas emocionales que pueden ir desde una crisis de ansiedad asociada al dolor abdominal por el mal control con la analgesia pautada, y por otro lado podemos llegar a tener a un paciente con insuficiencia respiratoria en los casos más graves y de peor control. También es cierto que a día de hoy existen pocos estudios relacionados propiamente al dolor como síntoma, estudios que nos puedan ayudar a determinar o a caracterizar esa influencia del dolor sobre la evolución clínica y sobre el pronóstico del paciente en cuanto a la enfermedad. Pero por otro lado también es cierto que si existen pocos estudios en cuanto al dolor propiamente dicho desde el punto de vista clínico, existen muchos estudios buscando encontrar un fármaco que pueda servirnos como tratamiento inicial tanto para la pancreatitis aguda como tal y también para control del dolor. Tenemos un abanico muy amplio a través del cual vamos escalando progresivamente conforme el paciente va respondiendo, pero a día de hoy no tenemos un tratamiento específico para tratar a estos pacientes. Por todo ello, el objetivo de nuestro estudio ha sido determinar la relación entre el dolor y la evolución clínica y radiológica durante un episodio de pancreatitis aguda. ¿De dónde nace este estudio? Este estudio surge de una base de datos prospectiva internacional del estudio PanPromis, en el que diseñamos y validamos una escala PROM en pancreatitis aguda. Bien, ¿y qué es un PROM? Recordando un poco qué es un PROM, son instrumentos validados y completados por los propios pacientes informando de su condición de salud sin la intervención de un médico, sin la intervención de nadie que conforme el personal sanitario alrededor del paciente. Son herramientas que se utilizan para monitorizar los resultados individuales de los pacientes, reuniendo información recopilada directamente de ellos mismos sobre sus propios síntomas durante ese episodio de enfermedad. Bien, ¿cómo recogimos esta información? Lo hicimos a través de grupos nominales. Grupos nominales en principio estaban formados por dos grupos inicialmente, un grupo que estaba formado por pacientes que habían pasado por episodios de pancreatitis, tanto leve, moderada como grave, y por otro lado, por un grupo de médicos, expertos médicos y personal de enfermería, expertos en el tratamiento o en el manejo de la pancreatitis aguda. A ambos grupos se le hizo la misma pregunta: ¿qué síntomas causan la mayor incomodidad y preocupación en los pacientes? Propiamente, en 4 momentos específicos. Antes de recibir el tratamiento inicial, es decir, en las primeras 24 horas. Durante el ingreso se hizo la misma pregunta o pedimos que nos respondieran esta pregunta a las 48 horas, quinto día, séptimo día, al alta e incluso 15 días después del alta. También recogimos variables clínicas, analíticas y radiológicas durante todo el episodio o durante todo el ingreso de la pancreatitis aguda. ¿Y qué surgió de toda esta investigación, de toda esta información que obtuvimos a través de los grupos nominales? Una vez que obtuvimos esta información, fue contrastada y fue valorada por un grupo de pancreatólogos expertos de carácter internacional, y de allí surge la escala PROMIS. Es una escala que está formada por 7 síntomas, cuyo síntoma principal y característico es el dolor abdominal. Se hizo una pregunta sencilla, fácilmente comprensible para el paciente, y que los pacientes podían valorar en cuanto a la intensidad en una escala de 0 a 10 puntos. ¿Y qué resultados obtuvimos? En el estudio principal incluimos 524 episodios de pancreatitis aguda, 52% de ellos fueron biliares, el 60% aproximadamente fueron pancreatitis leves, el 32% fueron pancreatitis moderadas y un 10% fueron pancreatitis graves. En cuanto al dolor, los pacientes valoraron la intensidad del dolor en las primeras 24 horas hasta con 8 puntos. Recordemos que era una escala que iba de 0 a 10 puntos. Ese valor fue descendiendo, esa puntuación fue descendiendo progresivamente conforme evolucionaba el ingreso del paciente, con 4 puntos a las 48 horas, 2 puntos al quinto día y marchándose de alta ya sin dolor, no asintomáticos, pero sí sin dolor, manteniéndose en esta situación inclusive 15 días tras el alta cuando volvimos a preguntar por estos síntomas. ¿Qué otros resultados vimos? Vimos que el dolor estaba íntimamente relacionado con la gravedad de la pancreatitis. Pacientes con pancreatitis moderada y pancreatitis grave tenían mucho más dolor que aquellos que tenían pancreatitis leve. También vimos una relación directa entre el CIRS
tenían más dolor aquellos pacientes con CIRS transitorio y persistente, mucho más dolor aún que aquellos que no tenían CIRS. Al igual que la relación con las colecciones, pacientes con colecciones pancreáticas tenían mucho más dolor que aquellos que no la presentaban. E igualmente vimos la relación con la necrosis. Pacientes con necrosis tenían más dolor, e igual que con el fallo orgánico. Pacientes con fallo orgánico transitorio y persistente tenían más dolor que aquellos que no presentaron fallo orgánico. ¿Y qué otras asociaciones vimos? Vimos que el dolor estaba asociado a mayor necesidad de UCI, a mayor estancia hospitalaria, a mayor necesidad de tratamiento invasivo e inclusive a mayor mortalidad. Por otro lado, intentamos recoger información acerca del dolor relacionado a la edad, al género y a la extensión de la necrosis glandular sin ver claras diferencias estadísticamente significativas. Por todo ello, concluimos con este estudio que el dolor es un marcador significativo de complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis aguda. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Por ahora no tenemos preguntas en el chat. Una pregunta que me viene a mí un poco a la cabeza. Tenéis un estudio multicéntrico y por lo que has comentado es internacional. El dolor es algo subjetivo, ¿no? Que depende mucho de la cultura, ¿no? El background cultural de cada paciente. ¿Habéis podido controlar un poco a la hora del análisis este factor, las diferencias que puede haber entre diferentes culturas? Sí, en principio intentamos, una vez que obtuvimos estos resultados respecto al dolor, como bien dices, como tenemos una base de datos muy amplia, pues intentamos comparar, ¿no? Hicimos inicialmente una comparación entre pacientes provenientes de Europa del Este y Europa Occidental y realmente nos llamó mucho la atención porque el análisis inicial vimos que tenían probablemente menos dolor los pacientes, parece que de Europa del Este, pero sí que es verdad que esas diferencias no fueron estadísticamente significativas y finalmente cuando quisimos abordar con un poco más de profundidad, pues no encontramos datos que nos sugieran que esa diferencia pues, es real y que podamos plantearnos decir que sí que hay una diferencia desde el punto de vista cultural en cuanto al dolor en estos pacientes. Vale. Y también lo que habíamos comentado un poco antes, que le había preguntado a Carlos, Sí. hicisteis eso, ¿no? El tema de la analgesia que se pautaba, es distinto estar contra lo que hablábamos, de diferente escala analgésica, ¿eso lo habéis controlado también a la hora del análisis? En principio, como vemos en este estudio, en los pacientes que tenían mayor necesidad de analgesia, peor control del dolor, pues fueron pacientes que estaban relacionados a mayor complicaciones, fueron pacientes que en cuanto a la gravedad sí que se clasificaban de forma distinta, pero propiamente dentro de cada por decirlo de alguna manera, dentro de la gravedad de cada uno de los pacientes, sí que es verdad que no se hicieron diferencias en cuanto al requerimiento analgésico para poder determinar si un paciente de alguna u otra manera pues tenía esa diferencia, ¿no? En cuanto a subgrupos según el tipo de analgesia. Pero bueno, sí que tienes razón, el hecho de ser el dolor un síntoma subjetivo pues hace un poco más difícil hacer esta valoración. Vale. Muy bien, pues déjame mirar un momentín, no tenemos más preguntas en el chat, así que pasamos, muchas gracias y pasamos a la siguiente comunicación. Relación entre neoplasias de la vía biliar y cepas de Helicobacter aisladas en bilis. Lo va a presentar la doctora Beatriz Gross del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar y por todos los que están atendiendo la presentación desde casa. Bueno, vamos a hablar de un estudio que hemos realizado para detectar Helicobacter especie en bilis y ver la relación que existe entre neoplasias de la vía biliar. Unas pinceladas a propósito de las neoplasias biliopancreáticas, entre ellas el colangiocarcinoma y el cáncer de páncreas. Sabemos que ambas son neoplasias cuya incidencia está aumentando progresivamente, que generalmente se diagnostican en estadio avanzado y que entre los factores de riesgo de ambas existen las infecciones. Es algo que quizás no se tiene muy en cuenta, pero sí en Asia, por ejemplo, que la incidencia es muy alta de colangiocarcinoma, las infecciones de parásitos de la vía biliar como Pistorchis viverrini, Clonorchis sinensis, entre otras, se han relacionado con una mayor carcinogenicidad de la vía biliar. Asimismo, en el cáncer de páncreas, el Helicobacter pylori, hay varios estudios de hace más de 20 años que lo relacionan. Entonces, una vez dicho esto, vamos a poner un poco en contexto el Helicobacter especie. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos mucho del Helicobacter pylori, quizás no tanto del Helicobacter como familia, pero sí que es verdad que hay que destacar que un tercio de la familia Helicobacter, de las especies son
habitan en ambiente gástrico y 2/3 habitan en ambiente enterohepático. Aparte sabemos que producen ureasa, que su cultivo es difícil, etc. En cuanto a Helicobacter pylori, poquito que añadir que no sepamos, sabemos que es un carcinógeno de tipo 1 muy prevalente y in vitro tiene hepatotoxicidad, esto sí que es algo que quizás no todo el mundo conozca, y que progresivamente se van descubriendo más manifestaciones extragástricas y se reconocen por otros especialistas. Aquí pongo un listado de las más frecuentes, las que están relacionadas con la cardiopatía están en entredicho, por eso las he puesto en gris, pero el resto sí que cada vez se tiene una mayor conciencia a este respecto. Entonces, dicho todo esto, ¿qué relación tiene Helicobacter con la patología biliopancreática? Pues bueno, realmente Helicobacter se conoce desde hace unos 30 años aproximadamente y es verdad que en 1994 se hace la primera detección de Helicobacter especie en neoplasias hepáticas de ratones. Bueno, a partir de ese momento se empiezan a hacer varios estudios, se empiezan a detectar en bilis de pacientes con colecistectomía, como este estudio que pongo aquí en Chile. Ese mismo año se relaciona con el cáncer de páncreas. Progresivamente se empiezan a hacer biopsias en pacientes con cirrosis por colangitis biliar primaria o colangitis crescente primaria y también se encuentra una asociación estadísticamente significativa. Y ya progresivamente vemos que se van haciendo más estudios. He de destacar que la mayoría de estos estudios están hechos en Asia porque la incidencia ahí es muy prevalente tanto de colangiocarcinoma como de cáncer de páncreas. Si bien es verdad que, bueno, algunos estudios son importantes de destacar. Este último que os pongo aquí de 2003, ¿por qué lo traigo a colación? Pues porque muchos de estos estudios tenían como limitación la posible contaminación de la muestra al pasar por el estómago o podríamos contaminar, ¿no?, con el Helicobacter que se coge en el estómago la muestra. Entonces, en este estudio lo que hacen es biopsiar a través de la pared abdominal hepatocarcinoma y además biopsiar el estómago y vieron que el DNA que se detectaba era el mismo. Es decir, la bacteria puede migrar. Y hay muchos estudios a propósito de esto porque aunque el Helicobacter vive en ambientes ácidos y modifica el pH, puede vivir en ambientes biliares y de hecho modifica el porcentaje de sales biliares, también lo modifica. Entonces, bueno, dicho esto, como os digo, la mayoría de revisiones son asiáticas, a propósito de colangiocarcinoma, aquí os pongo una de ellas, y sí que es verdad que del cáncer de páncreas hay bastante más revisiones en relación con el Helicobacter pylori, y bueno, pues ese era el propósito inicial de nuestro estudio, es decir, en nuestro medio, en el cual no hay parásitos de la vía biliar, o por lo menos no tan frecuentes, qué presencia tiene el Helicobacter en nuestros pacientes y si esto está relacionado con neoplasias de la vía biliar. Y ya a propósito de esto, pues lo que se hizo fue analizar las características del procedimiento y las características de estos pacientes. Entonces, diseñamos un estudio en el cual incluimos pacientes desde junio de 2019 hasta febrero de 2020, prospectivo de casos y controles. Los criterios de inclusión y exclusión, bueno, pues los que escribo ahí, no hace falta entrar en detalle. Sí que es importante que la detección del Helicobacter se hizo por reacción en cadena de polimerasa, es decir, la bacteria no tenía por qué estar viva, podía estar muerta y se podía detectar. Esto es importante, porque sabéis que el Helicobacter se cultiva muy mal. Aparte de eso, la obtención de la muestra fue por esfinterotomía y aspiración de bilis en el momento y recogimos variables demográficas, etc. En cuanto al ingreso, bueno, pues 14% tenían fiebre, neutrofilia, anemia, disfunción renal, 46% ictericia y 9,2% necesitaron transfusión de plasma previo a la CPR y 3 pacientes fallecieron derivado a una colangitis grave. En cuanto a los factores asociados con estas neoplasias, pues un 19% eran fumadores, 9% consumo de alcohol patológico, 31% estaban colecistectomizados y un 31% eran diabéticos. Y en cuanto a la toma de antibióticos, por si esto pudiera alterar la medición de la bacteria o no, en los 3 meses previos un 13% los habían tomado y durante el ingreso el 19% y anticoagulantes y antiagregantes aproximadamente un 18-19%. Entonces, si analizamos diferenciando entre patología benigna y maligna las características basales de los pacientes, y tengo que destacar que en patología maligna incluimos cáncer de páncreas y colangiocarcinoma, no incluimos otras neoplasias, bueno, pues vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa en diabetes, en colecistectomía previa, a favor de que los que tienen colecistectomía tienen menor tendencia a tener estas neoplasias, también la actividad de protrombina, sabemos que la vitamina K es liposoluble y necesita de las sales biliares para absorberse, eso no es nada nuevo, y la hemoglobina también teníamos una diferencia estadísticamente significativa. Importante que había varios pacientes y no había diferencia entre los grupos que tenían CPR previa, ¿vale? Tampoco encontramos diferencia en estos grupos porque hubiese una mayor contaminación, si así podemos llamarlo, de Helicobacter. Analizando la indicación de la CPR, bueno, pues vemos que el grupito de cáncer de páncreas y colangiocarcinoma no es muy elevado, porque la mayoría son por coledocolitiasis y el 50% de estos pacientes estaban en un estadio avanzado que no era una opción curativa, sino que era por drenaje biliar paliativo.
En cuanto al análisis del antibiótico, como he comentado, no encontramos diferencias en la toma de antibiótico los 3 meses previos y durante el ingreso. Hombre, esto tiene sentido. Sabemos que el Helicobacter en estómago es muy difícil de erradicar, como para que se erradique con una única línea de tratamiento, en fin. Pero bueno, no obstante, lo tuvimos en cuenta. Entonces, en cuanto a la detección de Helicobacter, ¿qué encontramos? Pues el 17% aproximadamente de nuestros pacientes tienen Helicobacter especie y todos ellos son Helicobacter pylori. Hubo un caso que existían dudas si era un Helicobacter hepaticum más pylori, pero al final era un Helicobacter pylori y no encontramos diferencias entre obstrucción maligna y benigna. También es verdad que el grupo de patología maligna pues no era muy numeroso y esto limita la extracción de conclusiones. Si diferenciamos entre cáncer de páncreas y colangiocarcinoma, lo mismo, no existen diferencias entre ellos, aunque veis que hay una mayor tendencia a que el Helicobacter pylori esté presente en el páncreas. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro estudio? Bueno, el paso del endoscopio por el estómago pudiera condicionar una positividad del resultado, pues puede ser. Para solventar esto, estamos haciendo una segunda parte del estudio que estamos tomando muestras de bilis que se obtiene por CTH. Aparte de que ya os he comentado que hay un estudio que ya dice que no se trata de contaminación, sino de migración de la bacteria. Aparte de ello, la N de casos positivos de neoplasia es bajita, con lo cual estamos añadiendo más casos para potenciar el estudio. Y es verdad que hemos analizado cáncer de páncreas y colangiocarcinoma juntos y aunque comparten factores de riesgo, también tienen factores de riesgo que son independientes y esto puede generar confusión. Por ello, esta limitación se supera añadiendo más N a la muestra. Entonces, como conclusiones, ¿cuáles son? Pues que existe un porcentaje muy importante de detección de Helicobacter especie en bilis de pacientes sometidos a CPRE. No existe en nuestro grupo de momento, porque la N probablemente sea pequeña, una asociación como la que describen otros grupos entre neoplasia de tracto biliar y Helicobacter y que existe asociación entre diabetes, falta de colicistectomía, actividad hipotrombina y hemoglobina. ¿Cuáles son las implicaciones futuras de este estudio? Hombre, pues si se pudiese demostrar que en nuestro medio Helicobacter especie en bilis está relacionado con las neoplasias del tracto biliopancreático, no haría falta hacer una CPRE y obtener bilis, sino se podrían intentar hacer pruebas no tan invasivas como detección en heces o detección en sangre, o incluso como el test de aliento se hace en el estómago, y esto si se confirmase, pues podría suponer tratar a estos pacientes antes de que suceda el evento, igual que hacemos con el Helicobacter cuando lo detectamos en el estómago, y pudiera disminuir la incidencia de estas neoplasias. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que muy interesante este estudio. Por ahora creo que no hay preguntas, a ver que no me adelante yo en el chat. Mi duda es, como bien has comentado, la primera duda que tenía, pero ya lo has comentado tú, es lo de haber mezclado un poco cáncer de páncreas con colangiocarcinoma, que creo que a priori son, ¿no?, dos líneas distintas, dos patologías distintas, pero ya lo has dicho tú. Y luego también en el grupo control me he fijado que la gran mayoría de la obstrucción benigna es por coledocolitiasis. Sí. ¿Os merece la pena, os habéis planteado, para intentar homogenizar la muestra de grupo control, quitar los otros que tenéis fístulas, tenéis estenosis benignas, ya que supone un porcentaje pequeño y al menos homogenizaríais un poco la pues muestra? Sí que es verdad. En cuanto, como ya tenemos mucho volumen de coledocolitiasis, si incluimos solo patología maligna, lo más correcto sería quitar esos grupos tan pequeños que probablemente distorsionen un poco la extracción de conclusiones. Y en cuanto a lo de analizarlos juntos, sí que es verdad que nosotros lo vemos una limitación y otros estudios lo hacen y también se les critica por lo mismo y ellos se defienden diciendo que, bueno, si entra al coledoco también entra al virsum y que por eso la bacteria puede estar en contacto con los dos conductos, pero bueno, no obstante esto está claro que hay que aclararlo y hay que hacer dos grupos independientes y valorar si efectivamente en nuestro medio esto se reproduce o no. Muy bien, pues déjame mirar otra vez y por ahora no tenemos más preguntas, así que muchas gracias. Y pasamos ya a la quinta comunicación oral, que es insuficiencia pancreática exocrina en cáncer de páncreas no resecable. Es una revisión sistemática y metaanálisis del doctor Daniel de la Iglesia García del Servicio de Aparato Digestivo de Santiago de Compostela. Adelante. Buenos días. Primero de todo agradecer al Congreso Virtual por este magnífico congreso y aceptar esta comunicación como comunicación oral. Este estudio ha sido recientemente aceptado para su publicación en la UEG Journal y forma parte del trabajo de este grupo, del grupo PACMEI. Este grupo PACMEI está vinculado al Páncreas 2000 de la EPC y nos dedicamos a evaluar la malnutrición y la insuficiencia pancreática exocrina en pacientes con cáncer de páncreas. Bueno, como todos sabéis, el cáncer de páncreas es una enfermedad devastadora. Actualmente se considera que es la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo, pero se espera que para el año 2030 se convierta en la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Y esta mayor mortalidad de este tipo de tumor es debido a que la mayor parte de los pacientes se diagnostican o en estadios avanzados
o en estadios que no son resecables. Además, y es una característica propia de este tipo de tumores, los pacientes que padecen un cáncer de páncreas, la mayor parte de ellos tienen malnutrición. Estos pacientes pierden masa muscular, pierden masa grasa subcutánea y pierden grasa visceral. Y estos factores se han asociado estadísticamente con una menor supervivencia. La pérdida de peso mayor al 5% durante el tratamiento con quimioterapia, la pérdida de masa muscular mayor al 5%, la elevación de la proteína C reactiva y la elevación de CA19-9 fueron factores asociados independientemente con una mayor mortalidad en pacientes con cáncer de páncreas. Existen múltiples factores que explican la malnutrición en los pacientes con cáncer de páncreas. Por un lado, existen factores oncológicos, el dolor por el propio tumor, la ansiedad por el diagnóstico, la pérdida de apetito, que característicamente presentan los pacientes. Por otro lado, existen factores metabólicos, entre ellos posiblemente el más importante es el efecto Warburg, que es un cambio de metabolismo que se produce en este tipo de tumores hacia un metabolismo más anaerobio e ineficiente, la elevación también de la inflamación que presentan los pacientes y finalmente factores gastrointestinales, entre ellos la insuficiencia pancreática exocrina posiblemente sea uno de los más importantes. La insuficiencia pancreática exocrina en los pacientes con cáncer de páncreas no resecable se debe a que el tumor produce una obstrucción del conducto pancreático principal y secundaria a esta obstrucción se produce una atrofia del resto de la glándula. Esto va a dar lugar, por un lado, a una disminución de la secreción pancreática y a una disminución de la secreción de bicarbonato. Y cuanto más importante es esta disminución de la secreción pancreática, menor supervivencia van a tener los pacientes, como muestro en esta gráfica. A menor secreción pancreática medida por el test de la lactasa fecal, menor supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable. Sin embargo, y pese a que existen múltiples estudios que han evaluado la prevalencia de la IP en los pacientes con cáncer de páncreas no resecable, los resultados de los estudios son muy variables y van desde el 20 hasta el 80%. Y por otro lado, todavía a día de hoy no está claro si el tratamiento enzimático sustitutivo tiene un papel en los pacientes con cáncer de páncreas no resecable. Recientemente se ha publicado un estudio coreano, un ensayo clínico aleatorizado, que evaluaba el efecto de tratamiento enzimático sustitutivo en pacientes con cáncer de páncreas no resecable y observaron que no había un claro efecto beneficioso de tratamiento. Sin embargo, este estudio tenía unos problemas metodológicos bastante importantes. Por un lado, se administraba el tratamiento enzimático independientemente si el paciente presentaba IP o no. La dosis que administraban de tratamiento enzimático eran más bajas de las recomendables y finalmente el tratamiento se administraba únicamente durante 8 semanas y posiblemente un periodo de tiempo tan corto es insuficiente para evaluar una respuesta a este tratamiento. Por lo tanto, nos planteamos estos objetivos. Por un lado, evaluar cuál es la prevalencia real de la insuficiencia pancreática exocrina y el efecto del tratamiento enzimático sustitutivo mediante una revisión sistemática y metaanálisis. Para ello hicimos una base de datos tanto de estudios de cortes como ensayos clínicos aleatorizados en las bases de datos médicas más importantes, Scopus, Medline y Embase, y que indicasen la prevalencia y el efecto del tratamiento enzimático sustitutivo. Definimos IP como un test de función pancreática normal, definimos IP leve moderada como un test de la lactasa fecal entre 100 y 200 y definimos IP grave como un test de la lactasa fecal menor de 100. Definimos cáncer de páncreas no resecable como aquel cáncer de páncreas localmente avanzado metastásico según las guías clínicas de la NCCN. Incluimos un total de 11 estudios en este metaanálisis, 7 de los cuales evaluaban la prevalencia de la IP y 7 evaluaban el efecto del tratamiento enzimático sustitutivo en pacientes con cáncer de páncreas no resecable. Estos son los estudios incluidos. Los estudios van desde el año 1983 hasta el año 2019. La mayor parte de estos estudios se han realizado en Europa o Asia y se incluyeron 4 ensayos clínicos aleatorizados. Como veis, la mayor parte de los estudios incluían un número bajo de pacientes. Al evaluar los estudios que indicaban prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina, nos encontramos que hasta un 72% de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable presentan IP. Y esta IP es más frecuente en aquellos pacientes que tienen el tumor localizado en la cabeza. 3 veces más riesgo de IP en aquellos pacientes que tienen el tumor localizado en la cabeza de páncreas que aquellos que lo tienen en cuerpo cola. Además, un 40% de los pacientes con IP tenían una IP grave. La IP era más frecuente en los tumores localizados en cabeza de páncreas y al comparar aquellos estudios que evaluaban tanto la diabetes, la prevalencia de diabetes como la prevalencia de IP, nos encontramos que la IP es mucho más frecuente que la diabetes, un 70% frente a un 50%. Al evaluar el efecto de tratamiento enzimático sustitutivo en los pacientes con cáncer de páncreas, nos encontramos que 3 estudios
indicaban el efecto del tratamiento enzimático comparándolo con placebo en cuanto al peso corporal, evidenciando que el tratamiento enzimático sustitutivo incrementa el peso corporal de los pacientes en 3,2 kilos tras 8 semanas de tratamiento. Y posiblemente el resultado más importante, el tratamiento enzimático sustitutivo tiene un claro efecto beneficioso en la supervivencia de los pacientes, incrementándola hasta casi 4 meses, en comparación a no dar tratamiento enzimático sustitutivo. No se evidenciaron diferencias en cuanto al coeficiente de absorción grasa, pero sí, como he dicho previamente, en cuanto al incremento del peso corporal y en cuanto a la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable. Por lo tanto, y para concluir, hasta casi un 75% de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable presentan IPE, y esta IPE es 3 veces más frecuente en los tumores localizados en la cabeza que aquellos localizados en el cuerpo de cola. Evidenciamos que el tratamiento de la IPE con enzimas presenta un beneficio en la supervivencia de hasta casi 4 meses, un beneficio en el peso corporal de los pacientes y un beneficio en los síntomas abdominales. Por lo tanto, se puede concluir que el tratamiento enzimático sustitutivo debería estar presente en el manejo de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que es una presentación, a mí me gusta mucho este tema, que tengo que decir que me di más cuenta de ello a raíz de ir a vuestro centro y de que nos hablarais más de ello, porque entiendo que en vuestro centro los lleváis vosotros, ¿verdad? Estos pacientes con cáncer de páncreas con insuficiencia exocrina. Obviamente los llevamos en conjunto con el equipo de oncología. Nosotros nos dedicamos un poco a la evaluación de los problemas digestivos de los pacientes, de tratamiento tanto nutricional como enzimático sustitutivo, y los oncólogos obviamente se encargan del tratamiento quimioterápico. Pero sí, los llevamos conjuntamente e intentamos que el paciente tenga el mismo día la consulta con el pancreatólogo y con el oncólogo. Es que es algo, sí, más que por ahora no hay preguntas en el chat, por eso sí que comento esto. Me parece que es algo interesante de comentarlo, porque es algo que quizá no, yo creo que la mayoría de instituciones no lo hacemos. Nosotros, al menos en la nuestra, son pacientes que tenemos perdidos, los lleva completamente oncología, que sí, hace muy buen trabajo, pero quizá no están tan focalizados en la insuficiencia exocrina. Con lo cual sí que creo que es muy importante esta comunicación que has hecho para advertir de ello. Una pregunta en cuanto a las dosis también, ¿verdad? Que empezáis con dosis altas en estos pacientes por defecto, ¿no? Sí. Tenemos protocolizado en nuestro centro que, una dosis inicial de 75.000 unidades con las comidas principales y de 50.000 unidades con las comidas menores, con los snacks. Y eso lo vamos ajustando en función de la respuesta nutricional que vaya presentando el paciente. Un comentario a lo que has dicho previamente, María, es que aparte de la evaluación de si el paciente presenta IPE o no, es también muy importante en estos pacientes evaluar otras complicaciones digestivas, el manejo de la intolerancia oral, el manejo de la ictericia. Creo que no hay ningún especialista mejor que nosotros, los digestivos, para realizar en los pacientes con cáncer de páncreas. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que vosotros tenéis la suerte de tener varias consultas de páncreas, cada una especializada en una sección. Aquí estamos un poco menos favorecidos, pero estoy totalmente de acuerdo. Son pacientes que creo que se pueden beneficiar mucho de nuestro enfoque, ¿no? Más que el puramente oncológico. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, María. Pues ya para terminar, pero no por ello menos importante, tenemos la última ponencia. En este caso nos la va a presentar el doctor Federico Volado, que creo que la gran mayoría de vosotros lo conoceréis, no necesita mucha presentación. Solo decir que actualmente se encuentra dentro del Complejo Hospitalario de Navarra, que es el jefe de la sección de pancreatobiliar. Es además el presidente de la Asociación Española de Pancreatología, lo cual ya pues, habla por sí solo de su implicación en este área, donde ha publicado muchos artículos, tanto internacionales como nacionales, con lo cual me parece muy interesante que nos abra un poco los ojos acerca de si tratamos adecuadamente la insuficiencia pancreática exocrina. Federico, cuando quieras. Gracias, María, y gracias a la organización por acordarse un año más de mí para dar esta charla. Me plantean la pregunta de si tratábamos adecuadamente la insuficiencia pancreática exocrina y la verdad es que con el poco tiempo que me daban hice una primera versión un poquito corta de la charla, que era esta, pero luego tranquilos que la decidí alargar y de hecho dividí la pregunta inicial en dos. Intenté mirar si lo hacíamos correctamente al grupo de personas adecuado y cómo lo estábamos haciendo. Respecto a quién, no os voy a repetir la lista de causas de insuficiencia pancreática exocrina, con un largo otros que podríamos hablar,
pero sí que recordar que en todos ellos hay algo en común, y es que el engranaje correcto que veis ahí de digestión, absorción, nutrición se rompe precisamente porque el primero de los mecanismos, que es el de la digestión, deja de funcionar adecuadamente. Y ello lleva a la aparición de síntomas relacionados con la maldigestión y a déficits nutricionales. Y ese es el objetivo del tratamiento, recuperar la digestión, tratar los síntomas y corregir los déficits nutricionales. Y en última instancia, como nos ha enseñado Dani, también pretendemos mejorar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Sin que sirva de excusa para lo que vais a ver más adelante, la verdad es que nos encontramos con problemas para seleccionar a los pacientes a tratar. No tenemos métodos diagnósticos adecuados. El coeficiente de absorción grasa, que para algunos es el gold estándar, no es específico de IPE y además, como muestran los compañeros de Santiago en alguna diapositiva muy gráfica, es de difícil aplicabilidad en la clínica habitual. Su sustituto natural, que es el test del aliento, lo cierto es que no lo tenemos disponible ahora en la mayoría de los centros. Y luego la elastasa fecal, que es un test muy bonito, barato, en teoría muy sencillo, no nos mide realmente función, nos mide secreción y no es exactamente lo mismo. Y luego además eso hace que tenga una capacidad diagnóstica limitada. Y si me permitís la expresión, desde mi punto de vista es un test un poquito burdo, es decir, que valores extremos sí que nos dan una idea de cómo funciona el páncreas, pero hay un amplio margen de niveles que nos deja con dudas. Y luego los métodos endoscópicos y radiológicos, como nos ha indicado también Julio, hoy por hoy yo creo que no están suficientemente estandarizados. Otro de los pilares del diagnóstico son la presencia de síntomas de maldigestión, pero si vemos en la consulta a un paciente con estos síntomas que veis ahí, lo primero que nos ponemos a pensar es que puede tener un síndrome de intestino irritable, por ejemplo, entre otras causas. Por lo tanto, tampoco son específicos. Y la tercera de los apartados para el diagnóstico son los déficits nutricionales. La pérdida de peso no es ni sensible ni específica. Pensad en un paciente, por ejemplo, con ascitis, que puede tener un índice de masa corporal normal. Todos los déficits que aparecen en los análisis tampoco son específicos y como ejemplo más claro, pues podríamos hablar del déficit de vitamina D, que es tan prevalente en la población general. Y por último, la sarcopenia, que es algo realmente muy trascendente e importante. Normalmente lo pasamos por delante, no nos fijamos en ello, pese a que es algo, como os digo, muy relevante y que puede estar presente en hasta 3 de cada 4 pacientes con índice de masa corporal normal o alto. Desde mi punto de vista, para el diagnóstico debemos utilizar una combinación de estos tres y he añadido una cuarta patita que en algunas situaciones también nos podría ayudar la respuesta al tratamiento. Con el objetivo de mejorar la capacidad diagnóstica, se han publicado algunos métodos y el más reciente es este cuestionario que combina la presencia de síntomas abdominales con características y número de las deposiciones y luego con el impacto en determinadas esferas como el sueño, la dieta, calidad de vida, etc. Es un test que no solo pretende ser útil en el diagnóstico, sino también a la hora de evaluar la cantidad de dosis de enzimas sustitutivas. El siguiente apartado es cómo tratar y aquí tenemos dos pilares fundamentales. Tenemos el tratamiento enzimático por un lado y por otro lado las recomendaciones dietéticas. En el tratamiento enzimático tenemos el tipo, la dosis y el momento de la toma. Con el tipo, como decía el otro, tengo una mala noticia y una buena. La mala es que nosotros no tenemos mucho donde elegir, pero la buena es que lo que tenemos es perfectamente válido, mini microesferas, cubierta entérica y además, como sabéis, tenemos recientemente una nueva formulación que aunque inicialmente es especial para pacientes con cáncer de páncreas, pero la podemos utilizar en otros pacientes. Respecto a la dosis y el momento, vamos a ver ahora qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues igual que cuando si queremos saber si un paciente ronca, lo mejor es preguntar a la persona con la que convive.
aquí probablemente para saber si estamos utilizando dosis adecuadas, lo mejor será preguntar directamente a los pacientes. Y esto es lo que hicieron en este estudio. Es un estudio a pacientes holandeses, 161 pacientes con pancreatitis crónica. Y como veis, es una encuesta anónima. El 25% estaban tomando 3 o menos cápsulas de 25.000 unidades de lipasa al día. Estos son dosis que yo creo que podríamos definir como homeopáticas prácticamente. Y como no podíamos esperar de otra forma, pues cerca de 3 de cada 4 tenían esta torrea, aproximadamente la mitad seguían perdiendo peso y lo que más me llamó la atención es que la mayoría estaban sometidos a una dieta pobre en grasa. Y otra cosa muy llamativa, y es que daba igual que los viese un dietista o no los viese un dietista, los resultados eran igual de malos. Yo creo que con esta situación lo que nos tenemos que preguntar es si podemos hablar solamente de infratratamiento o de algo más fuerte. Y de hecho estos malos resultados nos llevan a plantearnos lo que hicieron en este estudio, es si dejamos que sea el paciente el que elija la dosis de enzimas a tomar en función de la dieta que vaya a consumir y de los síntomas que tenga y de la esteatorrea. Bueno, pues este es lo que hicieron en este estudio pequeñito. Es un estudio holandés, solamente con 10 pacientes, aleatorizado, en un grupo dosis fija, marcada por su médico, y en otro les dejaron que la modificasen con los criterios que os he dicho antes. Pues bien, si veis, y a las 4 semanas los cambiaron de grupo. Si veis, cuando el paciente pudo elegir, tomaba el doble de cápsulas, realizaba la mitad de deposiciones y además refería menos dolor. Lo cual nos lleva a reafirmar la necesidad de ajustar la dosis en función de la respuesta clínica y también nutricional. Hasta ahora hemos visto a los pacientes que seguimos en la consulta, pero ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera seguimos? Porque hay un grupo de pacientes que o bien porque han dejado de venir o porque los tenemos en este cajón de la lista de espera, que en algunos casos es muy importante, ni siquiera esos van a seguir ningún tipo de tratamiento. Bueno, pues en este estudio, liderado por otro presentador de esta charla, por el doctor Marra, lo que tratamos es de rescatar a estos pacientes que no habían sido vistos durante 2 años. Conseguimos rescatar a 64. La mayoría de ellos tenían IP, el 64%, y solo muy poquitos, solamente 5, eran ya conocidos. Además, la mayoría de estos pacientes con IP tenían cifras de elastasa fecal francamente bajas, como podéis ver. ¿Qué ocurría con estos pacientes? Pues que eran pacientes que tenían un peso más bajo, tenían más deposiciones y además un mayor porcentaje de diabetes. En consonancia con esto, tenían niveles más altos de glucosa, de hemoglobina glicosilada y niveles más bajos de vitaminas A y E. Pero no solo tenían problemas nutricionales, también cuando se les pasó una escala, pues un cuestionario de calidad de vida, tenían niveles más bajos en la escala física y en la escala cognitiva. Hasta ahora os he puesto datos de pacientes con pancreatitis crónica. ¿Qué pasa con la cirugía pancreática? Bueno, pues en un estudio muy similar al anterior, también una encuesta anónima mandada a pacientes, en este caso pacientes holandeses y alemanes. Como podéis ver, la mediana de cápsulas que tomaban los pacientes era de 6 o menos al día. Esto es probablemente para pacientes operados, podríamos decir que son bajas. Pero es que un 25% tomaba 3 o menos y pues con estos datos nuevamente más de la mitad tenían síntomas y además también en estos pacientes a la mitad los teníamos con una restricción de grasa en la dieta. Este estudio tiene otra perla y es que además de estos pacientes operados por cáncer de páncreas o pancreatitis crónica, cogieron un grupo control, igual, también 91 pacientes con estas patologías no operados y tenemos más de lo mismo. Cifras bajas de dosis bajas de enzimas, presencia de síntomas y de restricción en la dieta. Estos son pacientes que vemos también, o sea, pacientes que son seguidos en la consulta y que además están todos ellos en tratamiento. ¿Pero cuántos ni siquiera toman estas dosis? Bueno, pues para tratar de aclarar esto, he encontrado este artículo muy reciente de hace apenas un mes, basado en una base de datos
de estas amplias de Estados Unidos, con casi 70.000 pacientes entre pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. La verdad es que los resultados que vemos aquí son, yo creo que muy desalentadores. El porcentaje de pacientes con tratamiento enzimático sustitutivo apenas llegaba a 1 de cada 3 en la pancreatitis crónica, pero como podéis ver, una minoría tenían hechas pruebas diagnósticas, y si vamos a ver cuántos tenían dosis adecuadas, probablemente los porcentajes son bajísimos, menos de un 10%. Estos son datos en Estados Unidos en pancreatitis crónica y cáncer de páncreas, y algo muy parecido tenemos en este otro estudio. Este es un estudio también en una base de datos, en este caso del Reino Unido. Son pacientes con cáncer de páncreas, en los cuales, aunque hay un incremento a lo largo de los años en el tratamiento enzimático sustitutivo, como podéis ver, apenas supera el 30%. Y no me he puesto de acuerdo con Dani, pero me parece que puede complementar un poquito los resultados que nos ha explicado. En este estudio podéis ver los resultados en cuanto a supervivencia de aquellos que habían sido tratados y aquellos que no con enzimas, tanto los resultados globales como por subgrupos de pacientes operados o con quimioterapia. El global es que la mediana ajustada de supervivencia de aquellos tratados era un 262% superior a los no tratados con enzimas. Me gustaría poder comparar estos resultados con los de algunos tratamientos de quimioterapia que damos a nuestros pacientes con cáncer de páncreas. Hasta ahora no lo hemos hecho muy bien, como podéis ver. En cuanto al momento de la toma de tratamiento enzimático sustitutivo, aquí los resultados son un poquito mejores. En 2 de cada 3 lo hacemos correctamente durante las comidas, pero hay 1 de cada 3 que podemos realmente mejorar. Este es el tratamiento enzimático. ¿Qué hacemos con la dieta? ¿Seguimos aplicando estos criterios de nada de grasa? Bueno, pues aunque las guías nos dicen que no es necesaria ninguna restricción dietética, como habéis podido ver, en aproximadamente la mitad de los pacientes de algún estudio que os he puesto seguían sometidos a esta restricción de grasa. Y lo que más me ha llamado la atención es que, como os he dicho también, ese mismo porcentaje estaban en los que en teoría seguían el servicio de nutrición. Las recomendaciones hoy en día que hagamos una dieta equilibrada, como mucho evitar el exceso de fibra, y si lo hacemos las cosas correctamente, solamente en un pequeño porcentaje de pacientes necesitaremos añadir suplementos dietéticos. Como conclusión, creo que a la pregunta que se me hacía podemos responder de forma políticamente correcta, que tenemos una capacidad de mejora evidente. Y aquí este simbolito ya no es de duda, es de llevarnos las manos a la cabeza de cómo lo estamos haciendo en algunos casos. Tenemos que buscar activamente el diagnóstico en enfermedades con alta prevalencia, como las que hemos visto. Tenemos que pensar en la posibilidad de IP en otras entidades ante la presencia de clínica y analítica compatibles. Para el diagnóstico, en la mayoría de las situaciones, hacer una combinación de test nutricionales, test diagnósticos y presencia de síntomas. Y luego, muy importante, ajustar la dosis en función de la respuesta clínica y nutricional y probablemente también en algunos casos en función de la etiología. Y por último, recordar el papel fundamental de la dieta, o mejor dicho, de la no dieta. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Federico. Una presentación muy buena y además gracias por ajustarte al tiempo porque este tema da para hablar mucho. Me ha costado, me ha costado. Ha sido complicado, supongo. Y una pregunta, la verdad es que es llamativo lo que dices, la poca conciencia que hay en general de tratar la insuficiencia exocrina adecuadamente con lo sencillo que es básicamente poner el creón. Ya incluso hablo de los propios especialistas de digestivo. Mi pregunta es, cuando tú pones el tratamiento, a la hora de monitorizarlo, nosotros no tenemos y ya de forma rutinaria ni tenemos en el centro el test de triglicéridos, ¿qué clase de parámetros nutricionales coges a la hora de, aparte del peso y la situación clínica del paciente, algo a nivel analítico para ver si lo estás haciendo correctamente, si hay que subir, bajar la dosis? Bien, bueno, pues como comentábamos, tenemos que buscar una combinación de datos no solo analíticos, sino también de síntomas. En pacientes que previamente nos comentan la presencia de estatorrea o heces características de estatorrea, es un dato muy
muy importante a tener en cuenta. Y en otros pacientes, lo primero que hacemos cuando el paciente entra a consulta es el peso, el medirles el peso. Y entre los datos analíticos, yo creo que todos analizamos una combinación de diferentes factores. A nivel, por ejemplo, lipídico, es excepcional, al menos en mi consulta, que veamos pacientes con niveles bajos de triglicéridos o de colesterol, lo vemos muy en fases terminales, pero lo que sí que vemos es déficits de proteínas. En concreto, la proteína transportadora del retinol o prealbúmina son datos muy característicos. En los análisis, la vitamina D, como os decía, es muy difícil de valorar porque es realmente tan prevalente, pero también es algo a tener en cuenta, y el resto de vitaminas liposolubles como la A o E sí que las tenemos presentes. Y el magnesio, que en algún estudio los compañeros de Santiago salió como muy definitorio de IP, pues en algunos casos sí que lo vemos, pero la verdad es que es algo que tampoco es mayoritario. Al final utilizamos un poco una combinación de todo. Correcto. Tenemos algunas preguntas del chat. Por un lado tenemos a María Lourdes Ruiz, que nos pregunta: pacientes con pancreatitis crónica e insuficiencia pancreática exocrina, pero con toda su analítica de nutrición normal, ¿obligatoriamente hay que añadir enzimas para prevenir futuras complicaciones? A veces el paciente no acepta tantas pastillas, dice. Bien, pues es una muy buena pregunta de Lourdes y que tiene una muy mala respuesta. Yo me lo planteo cada día. Depende un poco de lo que vayamos a ver. Si es un paciente que vamos a poder seguir y tiene todo estrictamente normal, yo creo que podríamos esperar, porque si no, lo que estamos tratando a lo mejor no es una insuficiencia pancreática exocrina, sino una elastasa baja. Entonces, yo un paciente con elastasa baja que tiene todo normal, que no me cuenta esteatorrea, que digamos está perfecto, sería un poco reacio, pero sí que es un paciente que habría que seguir de cerca. Y luego tener presente que hay otra serie de cosas que normalmente no miramos, como la presencia de osteoporosis, osteopenia, la sarcopenia de la que he hablado, y que no por el hecho de no mirarlas o no investigarlas quiere decir que no estén presentes. Sí. Tenemos otra pregunta. Giovanna Altagracia Peña nos dice: ¿es recomendable dar enzimas luego de un Whipple por un tumor neuroendocrino resecable y que ha bajado bastante de peso y que se aumente el CA19-9? Bueno, yo creo que ya con el primer dato podríamos decir que sí, ya la intervención de Whipple ya es causa de insuficiencia pancreática exocrina. Si además le han resecado, sería ya indicación en muchos factores. Se produce una sincronía de la llegada del alimento y las enzimas, hay una disminución del volumen de la glándula pancreática, hay una ausencia de reflejos que producen un aumento de la secreción, sobre todo postprandial. Yo creo que ya con lo primero, independientemente de otros datos, ya podríamos decir que sí. Luego, una pregunta ya en vuestro centro, Federico. ¿Vosotros remitís algunas veces a estos pacientes a nutrición o los manejáis directamente vosotros? Nosotros en nuestro centro, yo he hablado de nutrición entre comillas, tenemos, está mal decirlo y espero que va a quedar grabado, pero bueno, no debería decirlo. Tenemos nutricionistas y desnutricionistas, es decir, tenemos gente que, como salen estos estudios, lo primero que hacen al paciente es ponerle restricciones muy importantes, restricciones con unas dietas prácticamente basadas exclusivamente en hidratos de carbono y sin grasas. Entonces, en mi caso en concreto, no los mando a dietética, sino a este dietista. O sea, elijo la persona en situaciones muy claras de paciente que aparentemente estamos haciendo todo bien y el paciente sigue perdiendo peso con una alteración clara o tiene dificultades para la ingesta por otro motivo. Pero va muy dirigida a una persona en concreto para no tener el riesgo de que lo vaya
es fuerte decirlo, a desnutrir más. Sí, sí, sí. Vale, pues muchas gracias. Hay por aquí una pregunta que era para Daniel, que se coló un poco al final. No sé si está todavía Daniel por ahí que pueda responder a ella. Preguntan si alguno de los estudios de la revisión y del metaanálisis tomó en cuenta la dosis del tratamiento con relación a la supervivencia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. La pregunta es si alguno de los estudios comparó la dosis Toma en cuenta la dosis del tratamiento con relación a la supervivencia. No, la heterogeneidad entre los estudios fue muy alta. Cada estudio utilizaba una dosis bastante diferente, todas en torno entre 40 y 60.000 unidades en las comunidades principales, pero no se tenía en cuenta si la dosis afectaba a la supervivencia. Y tampoco, y es sorprendente, tampoco tenía en cuenta cuál es el performance status del paciente. Así que son uno de los sesgos más importantes que tienen los estudios que se han incluido en el metaanálisis. Muy bien, pues por aquí, al menos en el chat, no hay más preguntas. No sé si entre nosotros hay alguien que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta. Y si no, pues entonces hemos finalizado la mesa de páncreas. Muchas gracias a los que habéis estado en casa siguiéndonos, pese que es un sábado al mediodía y al menos aquí en Santander hace muy bueno. Y que tengáis muy buen inicio de verano y hasta la próxima.